Bien, veamos una cierta generalización de las funciones de Green. A ver, tomemos una ecuación diferencial. Lx de u es el u es función de x. Esto es igual a f de x. Muy bien. Esto con nuestro x que está entre a y b. Y que satisface, en todo caso de una vez, y que satisface de que tenemos un m sub k de u es igual a h sub k, con el k que toma valores de 1 hasta n. Muy bien, tenemos en esencia el mismo problema anterior. La diferencia es lo siguiente. Sea que el problema homogéneo tiene, en todo caso, satisface las condiciones homogéneas. ¿Está bien? Un momentito. Es decir, nosotros tenemos que Lx tomar, o voy a ponerle phi sub 0, entendiendo que phi sub 0 es la solución del problema homogéneo, y tenemos mk phi sub 0 de x. Esto es igual a 0 para todos los k que van desde 1 hasta n. Jóvenes, en los casos anteriores nosotros teníamos la solución del problema homogéneo, pero el problema homogéneo no satisfacía las condiciones homogéneas, este sistema, pero podría construir. En este caso, no existe ninguna función u1 que yo pueda colocar como la sumatoria de un a sub k phi sub 0 de x sub 0k, porque este es un conjunto de soluciones, que satisfagan esto. ¿Por qué? Porque cualquier combinación de estos satisfacen estas condiciones. Entonces no es posible satisfacer las condiciones de contorno. ¿Eso está entendido, jóvenes? En este caso, no es posible satisfacer el problema de contorno. Es decir, las condiciones de contorno no se satisfacen. Creo que va a poner en vez de problema las condiciones directamente. Las condiciones. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Por lo cual, tomamos una función arbitraria. U sub 1, por ejemplo, puede ser un polinomio que satisface las condiciones. Es decir, puede ser un polinomio de lo más básico, lineal o de segundo orden, si es que sea, que satisface esas condiciones. Y se lleva a un problema semi-homogéneo.
es decir, para la función b, que es igual a un u menos un sum 1. Es decir, ¿qué es lo que vamos a tener? El problema nuevo a resolver va a ser este. F de x menos Lx de u1. Esto es idéntico a un f de x y mk de b. Esto va a ser igual a 0 para todos los k que van desde 1 hasta n. Entonces, esto es algo parecido a lo que hicimos en separación de variables. Entonces, buscamos una función y convertimos las condiciones en homogéneas, pero para eso modificamos un poco la parte no homogénea. ¿Esto está entendido? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Dado que el problema o este operador tiene condiciones nulas, ¿está bien? Nosotros vamos a tener de que este operador que tiene estas condiciones, el operador L, no es invertible. ¿Está bien? Esto dado que tiene valor propio nulo. ¿Está bien? Eso se desprende de acá. ¿Está bien? Sin embargo, normando la función phi sub 0, es decir, este conjunto de soluciones, integral desde a hasta b d de x phi sub 0 de x igual a 1, se puede proyectar en un subespacio de esta función, bueno, de estas funciones realmente, ¿está claro? Del espacio de Hilbert. Es decir, nosotros podemos, no es invertible, y si no es invertible no tiene función de Green, porque la función de Green es el operador inverso de esto, ¿está claro? O el operador integral, cuyo núcleo es la función de Green, es el inverso de esto. Entonces, si no es invertible no tiene. Sin embargo, si nosotros lo normalizamos, vamos a poder hacerlo, ¿está bien? Entonces, en este caso, el proyector será un operador integral cuyo núcleo es el siguiente: un P de x, x', que va a ser igual a phi sub 0 en x por phi sub 0 en x'. Significa, aquí esto sí vamos nosotros a poder invertir y encontrar una ecuación para hallar esta que se va a denominar función de Green generalizada. ¿Está bien? Entonces,
con lo cual podemos hallar y aquí le llamamos función de Green generalizada, la cual cumple las siguientes condiciones: L de x, g de x, x' es igual a delta x menos x' menos phi sub 0 de x, phi sub 0 de x'. M k g x x' es igual a 0 para los k que van desde 1 hasta n. Es decir, estamos cambiando este operador L, que actúa sobre el L1, por su proyección. ¿Está bien? Por este proyector. Muy bien. Entonces, la solución se halla, como hemos venido haciendo, en forma de una suma del sistema de soluciones fundamentales y una solución particular del problema homogéneo. Del problema no homogéneo, disculpe. Problema no homogéneo. Luego voy a colocarlo así, se hilvanan las condiciones para x igual a x'. Esas son las condiciones de continuidad. En este caso, la solución no es única. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poderle aumentar alguna función que satisfaga esto. ¿Está claro? Que satisfaga esa ecuación homogénea. Entonces, si podemos hacerlo, vamos a poder encontrar múltiples soluciones. Lógicamente, nosotros siempre vamos a optar por la más sencilla. A ver, veamos un ejemplo. Profesor, ¿en qué sentido, o mejor dicho, a qué función se refiere para que no va a ser única? ¿La solución particular? Puedo agregarle este es un sistema de funciones, el phi sub 0, ¿está claro? Entonces puedo agregarle alguna función más de estas al final y voy a tener lo mismo, porque va a satisfacer todo, porque al actuar este operador sobre esa función me da ceros. ¿Está claro? Allá es la función de Green para el siguiente problema de contorno, la segunda derivada de u con respecto a x al cuadrado más pi al cuadrado u igual a f de x, con las condiciones u en 0 igual a, u en 1 igual a b. Solución. Aquí nosotros tenemos lo siguiente: el sistema de soluciones fundamentales
de la ecuación diferencial tiene a la siguiente función: phi sub 0 igual al seno de pi x. Entonces, a esto es a la que se le llama esta phi sub 0. ¿Está bien? Que puede haber más de 1. Pero fíjense, si yo reemplazo 0, phi sub 0 es igual a 0. 1, phi seno de pi es igual a 0. Significa que esta no satisface ninguna de las condiciones. Y yo necesito, como es una ecuación de segundo orden, dos soluciones, una que satisfaga una y otra que satisfaga la otra. ¿Está bien? Entonces, esta es la que tiene valor propio 0. ¿Está bien? Esta es la que tiene valor propio 0. Ahora, la otra solución, y nosotros aquí vamos a tener phi 2, que es igual al coseno de pi x, no satisface ninguna condición. Evidente, el coseno de 0 es igual a 1, no es A. El coseno de pi es igual a menos 1, no es igual a B. Entonces tenemos ese problema, no hay forma de hacer la construcción. Entonces, nosotros no podemos construir la función de Green para este problema de contorno con estas condiciones. Lo que normalmente hacíamos era utilizar las condiciones de contorno para hallar los coeficientes. En este caso no nos va a servir. Por eso lo primero que vamos a hacer es hacer homogéneas estas condiciones. Entonces, aquí tomemos, jóvenes, para hacer homogéneas esas condiciones podemos utilizar el procedimiento que hemos utilizado en el método de separación de variables. Aquí voy a tomar el U1, que va a ser igual a más B menos A X. Esto ya lo hemos visto antes en uno de los problemas, por eso sabemos que nos da el problema correspondiente, B igual a U menos U1. Y para B tenemos un problema homogéneo. Vamos a tener la segunda derivada de B con respecto a X más pi al cuadrado de B. Esto va a ser igual a F de X menos, y aquí tengo que aplicar esto, y al momento que aplico la segunda derivada se va a ir, así que no nos afecta nada, solamente tengo el pi al cuadrado por este factor, A más B menos A X. Y esto voy a decir que es un F tilde de X. Las condiciones B en 0 es igual a B en 1 es igual a 0. Listo. Este es el problema que tengo que resolver. Entonces, la función de Green de este problema modificado, la función de Green se halla de resolver el siguiente problema. La segunda derivada de G X con respecto a X más pi al cuadrado G X esto va a ser igual a delta X menos X menos, y aquí está lo que les decía, 2 seno de pi X seno de pi X', porque ese es el phi sub 0. Y tenemos que G 0X' es igual a 0, G1 de X'
es igual a 0. Y aquí ya podemos emplear lo mismo. Hasta aquí, jóvenes, ¿está entendido? Bien, entonces, aquí construimos la función de Green a partir del sistema de soluciones fundamentales y la solución particular de la ecuación no homogénea. Y aquí nosotros vamos a usar esta. Jóvenes, el problema siempre va a estar en hallar esta solución particular. Y usando las condiciones de frontera obtenemos. Y vamos a obtener de que nuestro g menor, x, x' va a ser igual a este x sobre pi coseno de pi x por el seno de pi x' más a seno de pi x. Vamos a tener el g mayor x, x'. Esto va a ser igual a x menos 1 sobre pi coseno de pi x seno de pi x' más b seno de pi x. Listo, nos queda hallar a y b. Hallamos a y b de la continuidad. Y vamos a tener nosotros lo siguiente: a seno de pi x' es igual a b menos coseno de pi x' sobre pi, y todo esto por el seno de pi x', y vamos a tener aquí pi b coseno de pi x', estoy derivando ya, más el seno al cuadrado de pi x' menos pi a coseno de pi x' igual a 1. De donde se va a hallar de que el a es igual a b menos coseno de pi x' sobre pi, donde en este caso esta b es una función arbitraria de x', es decir, podemos elegirla a nuestra comodidad. Entonces nosotros vamos a tener finalmente que este g de x, x' va a ser igual a x sobre pi coseno de pi x seno de pi x' menos coseno de pi x por el seno de pi x
dividido sobre pi más b' de x' seno de pi x. Jóvenes, esto por si acaso, y lo vamos a ver más adelante, ya se puede hallar de una forma un poquito más articulada utilizando ecuaciones integrales. Y de aquí tenemos entonces que el ux es igual a, una vez que nosotros los aplicamos, b menos ax más c seno de pi x más la integral desde 0 hasta 1 de x' gx x' f tilde de x'. Y este es el resultado en este caso. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Claro. Muy bien, entonces con esto terminamos esta primera parte de las funciones de Green. Todavía nos faltan algunos detalles más por desarrollar.